Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo un estudio más de la palabra del Señor y si usted tiene su Biblia, por favor, hoy día va a estar moviéndose bastante en la Biblia. Si no tiene la Biblia, va a escuchar a los hermanos que están aquí presencial leyendo los pasajes que vamos a tocar. Hoy tenemos una larga lista de pasajes al respecto de quién envió al Cristo. El Cristo le decimos desde el griego, pero la palabra Christos en griego significa para nosotros en español enviado. Entonces, habríamos hablado hace un tiempo atrás que él era el enviado. ¿De quién? Enviado para qué, enviado con qué propósito, enviado a quién, etcétera. Todas esas preguntas que nos pueden surgir al oír que alguien es enviado son las que vamos a tratar de responder en relación con Jesús, el Cristo. Nos vamos a basar en la declaración que hace Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, donde habla con la mujer samaritana, ¿sí? Una mujer de Samaria a quien Jesús le está diciendo todas las cosas que ella ha hecho. ¿Cuáles cosas había hecho? Que en realidad tenía 5 maridos, tuvo 5 maridos, y la persona con la que está viviendo, el hombre con el que está viviendo ahora, pues no era marido de ella. Esto impacta en directo el corazón de esta mujer, y esta mujer le habla de que nos dijeron que vendría el Cristo, nos dijeron que vendría un enviado, y él nos declararía todas las cosas de la verdad. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el enviado y estoy hablando contigo. Entonces, en esa primera declaración de yo soy en el Evangelio según San Juan, es donde estamos razonando y reflexionando al respecto de la palabra de Dios. Pero otra vez, la pregunta es, ¿yo soy el enviado de quién? Y esto es importantísimo. ¿De quién he sido enviado? Porque yo puedo decir en este momento que yo soy enviado, pero alguien me va a preguntar inmediatamente, ¿quién le envió? ¿Sí? ¿Quién le envió a usted? ¿Cuál es el propósito para el cual ha sido enviado? ¿Enviado a dónde? ¿A qué lugar? ¿A qué personas? Y todas esas preguntas vamos a irlas dilucidando. Hoy nos concretamos en de quién viene enviado el Cristo. ¿Quién envió al Cristo? Y para eso vamos a comenzar nosotros, para responder a esa pregunta, vamos a comenzar nuestra lectura en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Ambientando, mientras está buscando el pasaje en sus Biblias, ambientando el contexto de lo que ha sucedido, Adán y Eva han comido del fruto que Dios les dijo, no coman de este fruto, y habiendo desobedecido a Dios, habiendo pecado contra Dios, estos dos, tanto Adán como Eva, se presentan a la responsabilidad de hablar y dar cuenta de sus actos. Dios va a hacer una de las primeras preguntas, yo creo que la primera pregunta que está registrada en la Biblia tiene mucho sentido, porque le dice Dios a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Adán va a responder, yo tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí, y entonces, ¿por qué? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán va a decir, la mujer que me diste tú por compañera, ella me engañó y ella me dijo que yo coma, y yo, como soy bien obediente, comí. Entonces, porque de repente se enoja, entonces mejor comí. Esa situación que pasa con Adán nos trae al hecho de estar hoy día acá. Y nótese que no he dicho de Eva, porque Eva fue quizá la primera mujer engañada, pero a quien Dios puso a cargo al frente de la tierra completa era a Adán. Así que a quien tenía que tomarle cuentas era a Adán. Sí había una consecuencia que le tocó responder a Eva, pero el responsable no era Eva, era Adán. Incluso Adán era responsable de lo que Eva haga o deje de hacer. Entonces, en esa dimensión, el pecado de Adán nos trae a una situación compleja. Tú me diste una compañera porque yo estaba bien solo, yo acá tranquilo estuve con mis amigos, en mi pan el burro, con él conversaba y yo estaba en calma. Pero me diste vos una compañera y ella viene trayéndome esa fruta y yo comí porque no me di cuenta, porque excusas que podemos poner en cualquier situación. ¿Por qué no vas a la reunión que hay donde estamos creciendo juntos? ¿Por qué no asistes a la iglesia?
porque se hacía tarde, porque hacía frío, porque estoy enfermo, porque no tengo carro, porque el bus se me pasa pronto, porque etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de excusas. Los seres humanos somos campeones para poner excusas. Y claro, aunque el refrán popular dice que desde que se inventaron las excusas nadie queda mal, se equivoca, porque cuando uno escucha una excusa, reconoce con facilidad que es una mentira, en la mayoría de los casos. Esa excusa le lleva a Dios a confrontar a Eva. Eva, ahora sí contigo. Y Eva, para zafarse, tiene semejante maestro, su esposo, y entonces Eva también dice, no, o sea, yo no soy la culpable. La serpiente me engañó y yo comí. Y si la serpiente tenía el ratón al lado, hubiera dicho la serpiente, el ratón me dijo. Somos campeones para poner excusas y evitar la responsabilidad, no la culpabilidad. La responsabilidad. La culpa nos detiene, nos frena, porque simplemente asumimos el papel de víctima de pobrecito de mí, yo no era de haber comido, es que la mujer que me diste, es que yo estaba bien, es que la serpiente, es que mi suegra, es que lo que sea. Todas esas cosas son solamente momentos de culpabilidad y no me permiten asumir la responsabilidad de mis actos. Dios en esa dimensión le va a decir algo, ya no, ni a Adán ni a Eva. Ya los dos cometieron un pecado y está complicada la situación eternamente para el ser humano. Ya no tiene acceso a la gloria de Dios. Ahora, en ese momento, Dios está destituyéndoles de la gloria de Dios. Y en él, en Adán y Eva, que son antecesores de nosotros, todos nosotros también hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y ahora a la serpiente, Dios le va a decir en Génesis capítulo 3, versículo 15. Algo especial, y en esas palabras, en esas palabras está la mejor de todas las noticias, y a esto se le llama, a este versículo se le llama el protoevangelio, es decir, el prototipo del evangelio, el primer esbozo del evangelio, el primer esbozo de las buenas noticias. ¿Cuáles eran las noticias? El hombre pecó, está destituido de la gloria de Dios y ahora está condenado a muerte. ¿Cuál es la buena noticia? Eso es lo hermoso de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo, por favor. Génesis 3, 15. Ya. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Entonces vamos a concentrarnos en ese Génesis 3, 15. ¿Quién estaba hablando? ¿Quién está hablando? Dios. ¿Ya? Si usted quiere, vamos a ponerle aquí, ahora que anda de moda, Elohim, ¿sí? Dios, Elohim. Si usted va más preciso, pongámosle el nombre de Dios, Yahweh, ¿ya? ¿Quiere ser más quisquilloso? Pongámosle Jehová. Quien quiera que nosotros le llamemos, el nombre simplemente es el gran Dios que está hablando con sus dos criaturas, con Adán y con Eva. E incluso aquí está hablando con una criatura más de él, que es esta serpiente, que no era en realidad una culebra, sino el enemigo de Dios, disfrazado, mostrado, manifestado, como si fuera una serpiente. Entonces, esta criatura oye hablar directamente al creador del universo. ¿Quién está hablando? Dios, ¿sí? Y Dios le dice una cosa. Dice, ¿yo qué voy a hacer? Pondré enemistad. ¿Entre quién nomás? Entre ti y la mujer. ¿Quién era la que estaba recibiendo el mensaje? La serpiente, ¿verdad? Entre ti, serpiente, y la mujer, ¿ya? Y es más claro todavía, entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, ¿cómo es posible que haya una simiente de mujer? Biológica, genéticamente es imposible la semilla, la simiente de una mujer. Porque la mujer no produce espermatozoides, no produce semilla. Recepta la semilla. Su cuerpo está diseñado por Dios para ser receptáculo de la vida.
que viene como hecho biológico entre dos células, pero no produce semilla. Eso Dios puso sobre el hombre. Nosotros producimos semilla. Y esa semilla producida en Adán va a traer posteriormente hijos a la tierra. Pero hay una curiosidad. Dios le dice, la simiente tuya, la simiente de la mujer. Es decir, que un día vendría un hombre, un humano, que no iba a ser hijo de un varón, sino directamente de una mujer. Es algo que no lo íbamos a comprender, es algo que no está dentro de nuestra concepción natural y tampoco está dentro de nuestro poder humano. No está dentro de nuestro poder. ¿Quién tenía el poder para que esa sentencia se lleve a cabo? Dios. Entonces, el primero que notamos en Génesis capítulo 3:15, Dios es el que promete una simiente. Una simiente. Y en esa promesa está la primera parte del enviar. Aquí Dios está diciendo que Él nos va a dar eso. ¿Por qué Él nos va a dar? Porque no es humanamente posible que las mujeres procreen por sí mismas. Esto lo está diciendo Dios a la serpiente. Imagínense, yo me imagino a Satanás. ¿Cómo así? O sea, acabas de hace un rato les bendijiste, hace un gran rato, les bendijiste diciendo fructifíquense, multiplíquense, toda una maravilla de multiplicación, pero tú creaste las cosas de forma diferente. Y ahora me vienes a decir que la semilla de la mujer me va a pisar la cabeza. Hasta para Satanás, enemigo de Dios, esto es un misterio. ¿Cómo puede suceder algo así? No lo sé. Y es que por algo es Dios quien lo está haciendo. Él no depende de nuestra comprensión, Él simplemente actúa por su capacidad. ¿Sí? Entonces, al prometer esta simiente, vamos a ver ese cumplimiento en Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Cuándo pasó esto? Estamos hablando en el jardín del Edén. Están Adán y Eva pecando. El Señor da las sentencias correspondientes, las consecuencias por la irresponsabilidad de Adán y de Eva, y en virtud de aquello reciben esta promesa hermosa de que un día la serpiente sería pisoteada por la simiente de la mujer. ¿Se cumplió? ¿Llegó a cumplirse, sí o no? El resto de la Biblia, después de Génesis 3:15, va a empezar a contarnos la historia de cómo Dios lleva eso a cabo. Y tenemos que entender que la historia de la Biblia es una sola unificación concreta que va desde un inicio hasta un momento del fin, contándonos una serie de historias, unas veces cíclicas, otras veces en espiral, otras veces regresa, otras veces avanza, pero nos cuenta una sola historia que es que va a venir la simiente de la mujer. Va a llegar la simiente de la mujer. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso sabe Dios. Y a lo largo de la historia, Dios va a empezar a intervenir en la vida de los seres humanos para traer esta promesa suya a la realidad. Entonces, Gálatas 4:4. ¿Qué dice? Vamos a Gálatas 4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo se cumplió eso? ¿Cuándo vino qué? El cumplimiento del tiempo. Hubo un momento en el que esta promesa se llegaría a cumplir. Cuando vino el cumplimiento de eso, se da una situación especial. La promesa que hace acá Dios de prometer una simiente, aquí voy a poner incluso una simiente salvadora. Y ahora sí, ¿de qué me salva? De estar destituido de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios prometió la simiente salvadora, no quedó en una promesa vana. Llegó el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. ¿Cuándo se cumplía el tiempo? Cuando Dios lo había establecido. ¿Sí? ¿Cuándo tenía que pasar eso? ¿Por qué tenía que pasar eso? Si bien es cierto, el Señor Dios es soberano e interviene en los tiempos como Él considera, porque al fin y al cabo quien creó el tiempo es Él. Nosotros tenemos que considerar que toda la historia venía preparando Dios algo especial. Miren, incluso antes en el Edén,
¿qué es lo que prepara Dios para Adán? Primero tenemos la creación gigantesca del universo, de pronto. Luego, esta organización paso por paso del planeta, en que se junten las aguas, en que se separe lo seco, en que lo seco produzca hierba verde, en que después de la existencia de las plantas aparezcan las aves, luego los peces, luego los animales mamíferos, reptiles y anfibios, insectos y demás circunstancias. Y posteriormente, cuando la casa ya está hermosamente hecha, Dios hace algo especial. De toda la belleza del planeta, separa un espacio, aparta un lugar y siembra un huerto. Es decir, bien es cierto, no es quizá que Dios bajó y con sus manos cavó en la tierra y se ensució las manos. Para él bastaba pensarlo. Pero al decir la Biblia que él sembró un huerto, a mí me da mucho ánimo el entender que soy tan amado de Dios, que Él toma tiempo para hacer las cosas especiales. ¿Y qué es lo que hace Dios? Siembra un huerto, se aparta un huerto, un lugar especial llamado Edén, donde en una casa preparada, organizada, bien dirigida, pone a su hijo. Y eso nos da un ejemplo hasta el día de hoy. Dios no jugó a los dados cuando hizo el universo. No es que dijo, ya, bueno, sea la luz. Y la luz empezó a provocar todo lo que conocemos. No es el azar. Dios tenía un plan organizado. Tan organizado que primero preparó la casa y luego le trajo a Adán. Y eso nos debería llamar la atención a nosotros el día de hoy. Primero, nosotros como varones deberíamos preparar la casa antes de casarnos. Pero y ahora no me voy a casar nunca, pero nunca voy a tener casa. Pero por lo menos pensemos en garantizar un futuro para que las dos personas que van a formar el hogar tengan dónde. Eso es lo que nos está mostrando Dios. Y nos dice Dios, aquí yo te prometo esto, y cuando yo vea que se cumple el tiempo, voy a darte esta promesa, la voy a traer a la realidad. Ahora, ¿cuándo trajo Dios a la realidad esta promesa salvadora? Verán quién está trayéndola, ¿no? Dios trae esto a la realidad. ¿Cuándo? Isaías capítulo 7, versículo 14. Lo que están viendo aquí en la pantalla es Isaías, ¿no? Esta abreviatura. El profeta Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 7, 14. Y nos vamos a brincar bastantísimo en la narración bíblica. Estamos haciendo un paréntesis enorme, pero es como si el Señor recién creara la tierra, peca y ya también nos está prometiendo el Salvador y ya el Salvador empieza a aparecer. Isaías capítulo 7, versículo 14, estábamos hablando de 7 siglos antes de Cristo, antes de que Jesús exista, y dice Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mire, este versiculito nos reafirma la promesa. Aquí estaba la promesa de una simiente salvadora. Pero en Isaías 7:14, la promesa de la simiente salvadora se convierte en una promesa aún más concreta, porque se convierte en un Emmanuel. Y si nosotros buscáramos en el libro de Mateo, Emmanuel se traduce Dios con nosotros. O sea, ¿quién va a ser mi salvación? Dios. Y Dios me va a proveer, por medio de la mujer, a Dios Salvador. ¿Cómo puede pasar eso? Dios matando a Dios. Esto se maravillaba Martín Lutero. Dios desamparando a Dios. Es algo que no comprendemos y sin embargo estaba profetizado. Isaías 7:14 dice Dios con nosotros. O sea, esta simiente salvadora va a ser Dios con nosotros. Yahweh con nosotros. ¿Sí? Jehová con nosotros. Jehová siendo la simiente salvadora para ser el mi Dios con nosotros. Esto es importantísimo porque cuando me está diciendo que es Dios conmigo, entonces yo tengo un propósito de existencia y ya no tengo una vanidad en mi vivir. Ya no vivo porque me toca vivir, vivo porque alguien me ama y puedo encontrar un propósito de gratitud en ese amor. ¿Sí?
Bueno, Isaías es pecado, pero que digan que van a ser uno de una virgen, ahora ha salido esta noticia, ¿cómo le dicen ahora? Fake news, ¿sí? Esta noticia falsa, este bolo en internet, que hay mucha similitud entre los dioses del antiguo Egipto con Jesucristo. Es la mentira más grande. No hay ni siquiera base arqueológica, mucho menos teológica, pero ni arqueológica para decir semejante aberración. Sin embargo, como está de moda ver el TikTok, entonces en TikTok van a ver mucho que, hay una similitud entre los dioses egipcios o mesopotámicos con Jesús. No es así. No hay ninguna similitud. No es que Nimrod embarazó a una virgen y que después de Nimrod apareció Semiramis. Son mitos que lamentablemente las religiones absorben y no explican nunca, porque no les conviene a la gente para que tome decisiones claras sobre la verdad, sino les mantienen en la mentira. Entonces, cuidado, eso es mentira. No hay ninguna relación, ni un poquito de similitud entre los dioses falsos y el verdadero Dios con nosotros. Cuidado. Pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo pasa eso, Isaías? Isaías también un poquito más adelante, en el capítulo 9, verso 6, nos va a explicar un poco más de esto, un poquito más del 6, en realidad 6 al 9, pero nos vamos a quedar en el 6 fuerte. Dice Isaías 9, 6 al 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Lo dilatado? Sí. Sí. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor. Siga nomás, mi hermano. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos la de cantería. Cortaron los cabraijos, pero en su lugar pondremos cedros. Entonces nos encontramos aquí con una profecía amplísima, y acaban de nombrar a la ciudad en donde Jesús está diciendo, yo soy el Cristo. Los de Samaria, es decir, los de Efraín. Dice, ¿quién es este Efraín o qué es esto de Efraín? Era el grupo de 10 tribus que, separadas del gobierno unificador después de Salomón, se rebelaron contra el hijo de Salomón, Roboam, que les impuso una carga de muchos impuestos. Entonces, al rebelarse, estas 10 tribus rompieron el reinado. Y estas tribus que quedaron al norte de Judá se les llamó Efraín. Y Efraín tiene como capital a Samaria, donde hoy está Jesús hablando y diciendo, yo soy el enviado para cubrir esa terrible situación en la que ustedes se encuentran, donde la desolación les ha tumbado sus paredes. Yo vine a construir. Eso va a decirles posteriormente. 9:6. Porque un niño, ¿y cómo va a venir entonces esta simiente salvadora? ¿En qué forma va a venir? Como un niño. Y un niño para existir, ¿qué necesita? Nacer. No es como Roma, ¿no es cierto? No es un niño que está amamantado por la leche de la loba. No. Acá es un niño nacido de mujer. ¿Ya? Entonces, un niño nos es nacido. Entonces, este Manuel viene como un niño, pero se queda como niño. No se queda como niño. ¿Qué va a pasar con ese niño? Va a crecer, ¿ya? ¿Y dónde vemos eso? Usted puede verlo eso en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 3 en adelante ve el crecimiento de Jesús. Para que no se asombre que es el niño. Porque ver al niño Jesús llegar es lindo. Ya mismo llega diciembre. Y cogemos al niñito, no. Al niño Dios le cojo yo. Y le acaricio las mejillas y le digo, ay, cómo te amo, cómo te quiero. Lindo es abrigar al niño. Pero es complicado reconocer que ese niño creció y que ahora es mi juez. Y que me dice, cree en mí para salvarte. Ya no es abrígame, no. Es bonito tener al niño Dios
Lo complicado es tener al Dios que me quiere juzgar, al Dios justo. Entonces, este niño de 9-6 no solamente es un niño, sino es un niño nacido. Niño nacido. Porque un niño nos es nacido. Pero algo más es. Hijo. ¿Y ahora hijo de quién? De Dios. Hijo de la mujer primero, sí, obviamente. Pero si no hay un varón en el proceso, ¿hijo de quién es? Hijo de Dios. Este niño, al mismo tiempo que es un niño nacido, también es hijo, y le voy a poner así, hijo con mayúsculas. Pero no es un hijo nacido. Aquí es un hijo dado. ¿Dónde está? Es un hijo enviado. Sí. Esta promesa es la promesa de Cristo viniendo en forma de niño, porque es hijo de Dios. Dios nos está dando a su hijo, nos da a su hijo en forma humana para que nosotros podamos creer. Será llamado su nombre, el nombre de este niño sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte. ¿Cómo dice que le vamos a llamar a él? Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo es que le voy a decir al hijo Padre? Otra vez, no recae en mi lógica, pero recae en mi fe. Ahora es una fe racional, no puede ser una fe irracional. ¿Por qué podemos decirle padre a un padre? ¿Por qué un hombre llega a ser padre? Porque tiene hijos. Y desde el trato que tiene hijos es padre. Porque si no tiene hijo, No es padre. no es padre. No es padre. Entonces, si acá dice que es Padre eterno, ¿cómo es el Hijo? Eterno. El Hijo eterno de Dios nos nace a nosotros en el cumplimiento del tiempo. Como un niño nace. Y va a crecer, creciendo en gracia para con los hombres y para con Dios. Y va a convertirse en un hombre de 30 años, aproximadamente. Y va a tomar decisiones serias al respecto de vivir tal cual él ha venido creyendo, para hacer algo que ningún ser humano ha hecho ni puede hacer jamás. Poner su vida propia para morir en vez de los que deben morir, en vez de mí, que debía haber estado clavado en la cruz. Y no solo morir en vez de mí, sino levantarse al tercer día y resucitando, darme vida eterna. Entonces, ¿de dónde viene el Cristo? ¿Quién le envió? El Padre. Génesis 3:15. ¿Cuándo? Gálatas 4:4. En el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo? Nacido de una virgen, como Emmanuel, Dios con nosotros, para ser un niño nacido y el Hijo dado de Dios a nosotros. ¿Ya? Entonces, cuando decimos Cristo, no estamos conscientes de todo lo que implica que Jesús sea ese enviado. Es el Hijo de Dios dado a nosotros. Hay un propósito y luego lo veremos con mayor detalle, ¿no es cierto? Un niño nacido, un hijo dado, ¿ya? El principado sobre su hombro. Este hijo no solo es niño, no es hijo solamente, es príncipe. Acá es un niño. Sí, humano nomás. Pero como es hijo de Dios, él es príncipe. Y si usted hable el Evangelio según Mateo, capítulo 3, va a encontrar a Jesús en el bautismo. ¿Sí? Mateo, aquí les pongo Mateo 3, ¿ya? Va a encontrar a Jesús siendo bautizado. Y hay una voz del cielo que el rato que se bautiza Jesús se escucha. Y dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo mi complacencia. ¿Por qué dice que es su hijo? Porque él es el hijo dado. Cuando esa voz habla, que es la voz del Padre, cuando esa voz habla, está diciendo el rey, aquí les presento al príncipe, denle todo el honor, toda la gloria que él merece, porque es mi hijo, él es mi hijo amado, en él tengo yo la complacencia. ¿Y qué hicieron alrededor? ¿Qué va a hacer nada? De Nazaret nomás es. Aquí está su madre, sus hermanos, aquí están
José nomás era el papá. Pues, ¿cómo así que este hijo de Dios? ¿Cómo cuando acá? Encima, por el poder de Belcebú, saca a los demonios. Y rechazo tras rechazo tras rechazo. Hasta el momento en el que el Señor, después de tantos rechazos, que claro, a él no le cogió por sorpresa, pero después de tantos rechazos, el Señor va a virarse a los que no le rechazaron. Y va a decirnos a todos, vengan a mí. Venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado. Y en eso nos iguala a toditos. Porque el rico está trabajado y cargado. Porque el pobre está trabajado y cargado. Porque el joven está trabajado y cargado. El viejo está trabajado y cargado. El viudo, el divorciado, el herido, el lastimado, el sano. Todos estamos en alguna medida trabajados y cargados. Vengan a mí. Porque yo les puedo hacer descansar. Lleven mi yugo. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Qué invitación tan universal! Vengan a mí. Después de tanto rechazo al hijo dado, después de tanto rechazo al príncipe, Dios dice, el que crea en mí se salva. ¿Qué está cumpliendo? La promesa. ¿Por qué? Porque Él es de Dios, porque proviene de Dios. En Génesis capítulo 22, ustedes van a tener que leerlo bastante, pero es largo, pero Génesis capítulo 22 tenemos la historia de Abraham y su hijo Isaac. Dios le dice a Abraham, Isaac, dame a tu hijo. ¿A cuál, Señor? Te doy a Ismael, porque Ismael ya existía. ¿Ya? Te doy a Ismael, Señor, él es también mi hijo. No, dame a tu hijo, a Isaac, a tu único, al que tú amas. Eso quiere el Señor de nosotros. Dame lo que sea único para ti. Dámelo. ¿Ya? Y dame a tu hijo. Y lo vas a sacrificar en holocausto, es decir, le vas a matar y vas a quemarle hasta que solo queden cenizas. Ni siquiera huesos, cenizas. ¿Ya? Y me lo vas a dar en holocausto en una montaña que yo te voy a indicar. Y Abraham, gracias a Dios ya maduro en su fe, toma a Isaac y hace lo siguiente. Si a usted le parece película, vaya asociando con la película que le parezca. Abraham se levanta temprano y coge madera y pone sobre la cabalgadura esa madera. Coge en alguna especie de ollita, una batea, fuego, y guarda un cuchillo en su cinto. Junto con Isaac, que va a su lado, y con los sirvientes, camina y camina y camina. Llega a unos 3 días de caminata del lugar donde él ya divisaba allí, en esa montaña, voy a matar a mi hijo. Y va caminando 3 días, ya no con más, solamente Isaac y él. Ya no va la cabalgadura. Así que el padre Abraham toma la madera y le pone sobre los hombros del hijo Isaac. Y el hijo, mientras va caminando con su papá, le pregunta, yo veo la leña, estoy cargado la leña. Veo que llevas el fuego. Veo el arma. Pero ¿y el cordero? ¿Qué vamos a matar? Y Abraham le responde, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. No es Jehová proveerá dinero para comprar un cordero. No, es Jehová se proveerá a sí mismo como un cordero. ¿En qué confianza iba Abraham? ¿En lo que iba a pasar o en que Dios vería cómo soluciona el problema? Ahora camina Isaac cargado el pedazo de leña, llevando esa carga. Y quizá fueron hasta en silencio, como Jesús, dejando atrás a los sirvientes que se burlaban de él mientras caminaba hacia el Gólgota, iban quedando cada vez más lejos y más lejos. Ahora iba el padre viendo cargar a su hijo, al hijo dado, el tronco de leña sobre el que iba a ser clavado.
y llega a donde tiene que ser clavado. Y se imaginan ustedes a Isaac, un muchacho de unos 18 años aproximadamente. ¿Y qué hace Abraham? Presta tus manos a Isaac. Y a veces solo reparamos en Abraham. Pero ¿y la fe de Isaac? Isaac se deja atar, porque él bien podía empujarle a su papá y correr. Pero se deja atar. Porque Jesús dijo, no hay mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. ¿Y no hizo Jesús eso? Pedro, guarda tu espada, vuelve tu espada a la vaina, Pedro, porque si yo pudiera, si yo quisiera, ¿no crees que yo puedo pedir que bajen 12 legiones de ángeles y acaben con todos estos que han venido a perseguirme? Pero no. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y ahí Isaac se convierte en el tipo de Cristo, porque él pone su vida. Pero también Abraham se convierte en el tipo de Dios Padre. ¿Se imaginan a Dios Padre viéndole a su Hijo santo, único, amado, príncipe, Dios fuerte, admirable, consejero, Padre eterno, eterno como Él, misericordioso, todopoderoso, en manos de las criaturas? Y Jesús está caminando al Gólgota y el Señor Dios está mirando la caminata de su Hijo a la muerte. No contentos con eso, los seres humanos cogimos a Cristo y le clavamos en la cruz. Y digo cogimos porque aunque nosotros estamos 2000 años después del evento, nuestras culpas son las que Él cargó. Y las culpas de los que en el momento estaban. Y de cada siglo y cada año y cada día de existencia desde Adán hasta ese instante, hasta el cumplimiento del tiempo, donde el Hijo dado cumplía la voluntad del Padre, cumplía esta promesa, ser simiente salvadora. Y aproximadamente al mediodía, clavado en la cruz, el Señor va a decir, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hemos pensado, hemos meditado en la soledad del Rey, pendiente de la cruz y solo. Por amor a mí, más allá de si murió por muchos o pocos, por amor a mí. Yo tenía que estar clavado en esa cruz, porque yo he mentido, yo he robado, yo he dañado, yo he herido, yo he insultado, pero ese ningún mal hizo. Y está allí, pendiente de la cruz. Génesis capítulo 22 me cuenta exactamente cómo el Hijo dado fue dado. Y cómo Dios, el Padre, lo dio. Dios el Señor detuvo la mano de Abraham justo antes de que clave el puñal matando a Isaac. Pero cuando se trató de su propio hijo, del Hijo dado, el martillazo no se detuvo. Y se hundieron los clavos y la lanza se hundió. Y el mediodía se convirtió en tinieblas. Y durante 3 horas el cielo hizo silencio. Y el sol oscureció sus galas. Para que yo pueda entender el precio de mi salvación. En ese momento, lo que sea que haya pasado, lo que sea que haya sucedido, lo que sea que tenga la Biblia para contarnos, simplemente no nos lo cuenta porque es un instante en el que la intimidad plena entre el Padre y el Hijo estaba sufriendo el peso del pecado. Y hay gente que se atreve a hablar que en ese instante hubo un montón de situaciones, pero no entiende el amor del Hijo dado. Sin romantizar la situación, podemos decir que hasta la misma creación sentía al Creador pender de la cruz. Y hoy día decimos, yo no quiero creer en Cristo. Verdaderamente el Hijo dado que viene de Dios, que es la promesa cumplida de una simiente salvadora y que es Hijo suyo, que nos fue dado a nosotros en forma de un niño, en el cumplimiento del tiempo,
en este modelo de sufrimiento tan terrible, tan especial y tan valioso para nosotros, llega a nosotros porque alguien lo envió. Dios el Padre. Y esto está en el Salmo 40, versículos 7 y 8. Vamos allá. Salmo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y esas palabras parecen una poesía hermosísima de David, pero es que son las palabras que dice Jesús estando aquí. Le pidieron a Jesús, lee esto, allí en la sinagoga, y él pidió el rollo del profeta Isaías, le dieron el rollo del profeta Isaías y dijo, yo soy el que está cumpliendo esta promesa, esta profecía. Salmo 40. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Salmo 47 y 8. Vemos al Hijo obedeciendo al Padre. ¿Sí? Veo que tú en el libro, en el rollo del libro está escrito mi propósito. En el rollo del libro, pues, si todavía no habían ni rollos en el tiempo de David. ¿Cómo pasó eso con 900 años de anterioridad? Porque el Señor estaba hablándonos del cumplimiento del tiempo. Yo envía a su Hijo para cumplir su voluntad. Enviar. Hebreos 10:9 va a citar este pasaje, pero lo cita de una manera un poco más cercana a nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿A qué primero se refiere? Quita ya todo lo que ya llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, quita eso y ahora establece lo nuevo. ¿Cuál es lo nuevo? El nuevo pacto en Cristo. Ya no hay que matar corderos para que Dios cubra el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido provisto por Dios mismo para ser la simiente salvadora cumplidora de la promesa hecha en Génesis. Ese es el Cristo, el enviado de Dios para cumplir un propósito concreto, ser una simiente salvadora en forma humana, siendo igual a Dios, dice Filipenses capítulo 2, el cual siendo igual a Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria, se despojó y tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo para morir en una cruz, en la peor de las muertes, la más ignominiosa muerte. ¿Para qué? Para salvar al más vil de los pecadores. Mi querido Saúl. Sí, también, mencionar esto de que no solo que ya no hay que matar un cordero, sino que ya no hay que hacer ningún sacrificio. Amén. Porque en eso hay mucha confusión todavía por muchas personas, de que con sus sacrificios alcanzan la gracia de Dios. Entonces, la misma palabra dice, ¿no?, que a Dios le agrada la obediencia más que los sacrificios. Amén. Nada más para enfatizar eso, porque todavía existe mucha confusión en que yo por mis propios medios, siendo bueno, dando de comer al pobre, peor todavía haciendo una peregrinación, y ese tipo de cosas, con eso listo. Y simplemente son cosas religiosas para aliviar la conciencia. Pero no para más. Por un momento. Por un momento. Porque no llegan a hacer exactamente lo que el Hijo iba a hacer. Pero yo me imagino, si viene un chico a quien yo pueda querer mucho, estimar porque es mi sobrino, porque es hijo de mi primo, porque es un familiar, un pariente, o es uno de mis alumnos, y hace un sacrificio, ¿valdrá más que el sacrificio que haga mi propio hijo? No. Pero nosotros pensamos que sí, nuestro sacrificio vale más que el que hizo Jesús. Como el sacrificio de Jesús quedó incompleto, entonces yo me pego una buena latigueada para dejar de pecar. No. Bien dice Saúl, estamos a veces olvidando
que ya no es necesario que muera un cordero, ya no es necesario que yo me latigue, ya no es necesario que yo me inflinja dolor, ya no es necesario que haga romerías, ya no es necesario que yo vaya todos los días a estar clamando con largas letanías delante de Dios. Y digo largas letanías tanto para el católico como para el cristiano protestante, porque también los cristianos protestantes se ponen a estar en largas letanías pensando que por sus largas letanías son oídos. No, el Señor quiere que yo haga su voluntad. Por eso es que Dios envió a su Hijo, porque Él sí podía hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Juan 17, del 1 al 3. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién envió a Jesucristo? Dios el Padre. ¿Para qué? Para que nos dé a conocer vida eterna. Yo vengo a hacer tu voluntad, mostrarles la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Así que cuando decimos Cristo en mí, la esperanza de gloria, recordemos que todo esto es Cristo. Todo esto es cuando yo digo, es que yo creo en Cristo, tengo que estar consciente de todo esto cuando digo que creo en el enviado de Dios. Y es un Cristo personal, para mí. A mí me va a tomar cuentas. A mí. Si yo creo en Él, el Señor a mí me va a tomar cuentas. Si yo no creo en Él, el Señor a mí me va a tomar cuentas. Personalmente. Es un Dios personal, enviado de Dios. ¿Quién dice clarito en Juan 17:3? Tú, Dios Padre, me has enviado. ¿Quién estaba hablando en el versículo 1? Dijo, Jesús dijo estas palabras. Ahora, cualquiera puede decir estas palabras. Claro. Cualquiera puede reclamar ser hijo de Dios. Sí. La situación es que Jesús no solamente dijo que era hijo de Dios, probó que era hijo de Dios, resucitando de entre los muertos. Y habiendo sido aprobado por Dios, Dios le levanta de entre los muertos a Jesucristo y en Él nos da vida. Y Pedro les va a decir directamente a los que le han matado, y ustedes mataron al autor de la vida. Y eso es lo que no nos gusta cuando estamos predicando. Es lindo que se oiga la predicación, Dios le ama y usted puede en Cristo salir adelante, usted puede confiar en el Señor Jesucristo y va a haber cambios en su vida. Eso es una maravillosa, linda predicación. Pero cuando me dicen, Cristo murió porque usted pecó, porque usted cometió los pecados, olvídese de todos los demás. Usted mintió, usted robó, usted pecó. Y Cristo murió por eso, por usted. Entonces ya no nos gusta. Pero qué hermoso es oír, yo vine a hacer tu voluntad y he presentado tu vida, porque tú eres la vida. Que te conozcan a ti, Dios, Jehová, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En los capítulos 53 y 54 nos dan la descripción de todo el sufrimiento de la cruz, con 700 años de anticipación. 7 siglos antes de que suceda la cruz, se habló de la cruz. Antes ni que en la cabeza de los romanos, de los primeros romanos de Lazio, se les ocurriera la crucifixión, ya el Señor Dios habló en Isaías y por medio de Isaías de que habría esta crucifixión. Capítulos 53 y 54 de Isaías nos van a hablar de ese enviado de Dios, a quien nosotros le tuvimos por herido de Dios, por afligido, por abatido, pero a quien Dios ha hecho Señor y Cristo, y en quien tenemos gracia, gloria y libertad, si creemos en Él. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por Él. El que en Él cree no se pierde, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque ha rehusado creer en el nombre del unigénito del Padre, el nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Cristo. Que Dios los bendiga y nos vemos en una nueva sesión.